Comenzó la purga en el Tribunal Supremo de Inmundicias, temporada de caza. No, no es una reestructuración y lamentablemente tampoco es el primer paso para reinstitucionalizar el país. ¿Basado en qué? En la evidencia actual. La Fiscalía General de la República, el Banco Central, la Defensoría del Puesto. ¿Será lo que veremos un intercambio de mafias? Otro, donde salen unos maleantes jubilados y entran otros maleantes, pero ahora leales al del cinismo. O puede que haya sorpresa, porque hay ruido sobre el doctor Alberto Arteaga, y ya lo vas a ver. Robaron, saquearon y quebraron las empresas. Se apoderaron de todo lo que les daba la gana, con aquella infame frase, exprópiese. Ahora después que dejaron todo en ruinas, el plan, privatizar, para que sea el sector privado quien levante esas empresas. Pero es el chavismo. ¿Significa esto que es para sacarlas a flote? No, para volvérselas a robar cuando ya sean productivas. Claro, si es que le permitimos que sigan haciendo vida política en el país, o peor aún, pululando en el gobierno. ¿Se viene una nueva privatización masiva? Hay bastantes señales, la gran pregunta de hoy. Pero también te traemos un trabajo brutal de la Gran Aldea que debe conocer hasta el último venezolano dentro o fuera del país. Un documento brutal que expone de manera breve el ADN del chavismo y del sistema de justicia que hoy tenemos en Venezuela. Y escucha esto ahora, porque esto no es grave, es lo que le sigue. Venezuela se queda sin maestros. Se requerirían 50 años para cubrir el déficit de profesores graduados y también se lo vamos a contar y a explicar el día de hoy. La candidata presidencial de Colombia, ojo con Colombia, Paloma Valencia, ha hecho una denuncia gravísima y ya les voy a decir de qué se trata. ¿Conoce usted quiénes son los presidentes mejor y peor valorados de nuestro continente? ¿Será que te vas a sorprender con lo que te diga hoy o no? Yo creo que sí en algunos casos. Y Melania Trump arremete contra el impresentable de Jimmy Kimmel por bromear con su eventual viudez. Linda excusa que es la comedia para todo esto, ¿verdad? Bueno, quédate, porque lo que parece una serie de noticias sueltas en lo que respecta a nuestro país, en realidad es una sola historia. Ese poder que se resiste a caer y nosotros intentando que caiga, decididos a que no queremos seguir esperando. Te lo cuento hoy, martes 28 de abril de 2026. Augusto Navarro, en este espacio que se llama Apolítico. Y como siempre te digo, comenzandito el video, aprovechemos. Te invito a que dejes tu like ya, en este momento, para que siga creciendo esta propuesta y cada vez llegue a más personas. Comenzamos. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Injusticia aprobó la jubilación, ya usted sabe, de 8 magistrados de momento el día de ayer. ¿De quién estamos hablando? Pura joya. El expresidente del máximo tribunal, Michael Moreno, todo un delincuente, pero bueno, de plana mayor. Chavista a más no poder, pero también traicionero. Acusado de homicidio en 1987 para el momento en que era funcionario de la DICIP. Como usted sí recordará, además fue sancionado por los Estados Unidos por lavado de dinero. Tiene una recompensa al día de hoy por su cabeza de $5 millones. Por si alguien va pendiente de entregarlo a la justicia y ganarse un dinerito extra. Y era, repito, el presidente del Tribunal Supremo de Inmundicia del chavismo. Y si esa era la cabeza del tribunal, apaga y vámonos. Señores, hasta aquí el programa del día de hoy. ¿Qué más le voy a decir de los demás fantoches del Tribunal Supremo de Injusticia? Bueno, vamos a seguir. Seguimos porque hay que exponerlos a todos. Junto a Moreno, también habrían sido aprobadas las jubilaciones de Elsa Gómez, la comadre de Cilia Flores. Simplemente eso, parte de la mafia judicial más bestia que se haya vivido porque de verse, pronto es que vamos a ver lo que ella junto a Tarek William Saab tenían montado. Un esquema criminal de fabricación de expedientes del que ya les comentaré. El otro, Edgar Gavidia, le suena el apellido, cuñado de Cilia Flores. La Santa Paloma Cilia Flores. Otro más del clan de los Flores. Sala de casación penal vinculado con hechos irregulares que tenían que ver con la jurisdicción de menores y de adolescentes. Y sí, piense mal y acertará. Henry Timaure, militar de carrera, ya usted sabe lo que son los militares chavistas. Este era el verdugo de sus compañeros de armas.
Malaquías Gil, una de las figuras que se prestó para la inhabilitación de María Corina Machado. Carmen Alves, jueza rectora de Carabobo, magistrada suplente de la sala electoral y titular de casación civil desde 2022. Formaba también parte del grupo de magistrados del horror a quienes se acusa colectivamente de contribuir a la persecución de la disidencia política, pero claro, desde el Tribunal Supremo de Justicia. Vaya. Tenemos también a Juan Carlos Hidalgo Pandares, general de la Guardia Nacional Bolivariana, exfiscal militar, sancionado también por los Estados Unidos en septiembre de 2024 por obstruir la democracia al descalificar la candidatura presidencial de María Corina Machado en el contexto del fraude electoral de las elecciones del 28 de julio. Sancionado también por Canadá en diciembre de 2024 por socavar la democracia venezolana junto a la presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a otros funcionarios, todos sancionados previamente por Estados Unidos. ¡Qué maravilla y qué belleza de jueces los de Venezuela! Y finalmente, Luis Damiani Bustillos, sancionado por Estados Unidos por los FAC en mayo de 2017, junto a estos otros magistrados del TCJ por usurpar funciones de la Asamblea Nacional, específicamente la Sala Constitucional de la que él formaba parte, cuando emitió una sentencia que permitía al TCJ designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, vaya chanchullo, facultad que era exclusiva del Parlamento. Además, por autorizar a Maduro a enviar el presupuesto nacional en ese momento en lugar de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Inmundicia. Claro que sí, ellos hacían lo que les daba la gana. Y por aprobar las prórrogas del estado de excepción de 2016 y 2017, habilitando restricciones de derechos y poderes extraordinarios del Ejecutivo. Pero esto es solo un abrebocas, como usted se debe imaginar. La decisión se produce en medio de esta especie de reestructuración interna dentro del Poder Judicial venezolano y de eventuales movimientos en la composición del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta el momento, el Tribunal Supremo de Justicia no ha emitido, un comunicado oficial sobre la medida, ni tampoco sobre los pasos para la designación de los posibles sustitutos. Y ahí es donde salta la alarma, ¿verdad? Porque ya hemos visto los últimos nombramientos. La salida de estos magistrados marcaría uno de los cambios más significativos en la estructura del máximo tribunal en los últimos años. Todo esto en un contexto de expectativa de nosotros sobre las futuras decisiones institucionales del país, que serán clave en el desarrollo de nuestra patria. La Asociación Civil Transparencia Venezuela denunció esta profunda reestructuración dentro del máximo tribunal complaciente del régimen, alertando que más de la mitad, escuche bien, más de la mitad de los magistrados abandonarían sus cargos en apenas 4 años después de la última reforma impuesta por el Parlamento chavista ilegal. La instancia detectó al menos 4 vacantes absolutas en las diferentes salas del juzgado. El reporte además señala la ausencia de Gladys Gutiérrez, quien recibió una cómoda jubilación tras irse de embajadora a España. Calixto Ortega también, que nunca retomó su silla tras su paso por La Haya. A ellos se les sumó Carlos Alexis Castillo, premiado recientemente por la sucesora de Maduro como su ministro de Trabajo. Maravilla, ¿no? ¡Qué belleza! Pero por otra parte, la ONG destacó el oscuro escenario que rodeó la salida de Bárbara César Ciero de la Sala Político-Administrativa. La exmagistrada abandonó el cargo bajo un manto de opacidad en 2024 tras la detención de 2 de sus hermanos militares por supuestas tramas conspirativas. Un caso donde la cúpula jamás aclaró si ocurrió una renuncia o, más bien, fue una remoción forzada, como las que estamos viendo hoy. Sin embargo, no es poco lo que se está hablando en las últimas horas, sobre todo de manera extraoficial y por distintas fuentes que sitúan al doctor Alberto Arteaga como posible nuevo nombre o nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que a mí, créame, me sorprendería muchísimo. Y tendría que decirle como Santo Tomás, ver para creer. Un jurista independiente, demócrata, honorable, algo que no se ve en esas instancias desde hace mucho tiempo. Y de ser así, distintos colegas periodistas le adjudican esto a una supuesta escogencia que habrían hecho miembros del equipo de María Corina Machado en conjunción con John Barrett y también con funcionarios del cinismo. Como le digo, repito, ver para creer porque no tengo información, es información de muchos colegas del medio. Pero si esto no es así,
O sea, si sucede lo contrario, ya usted sabe. Espere la misma mafia, pero obediente a otro amo. Y es que hablando de mafias, escuche usted este trabajo de la Gran Aldea. Bah. Firmado por Alejandro Hernández y que quiero traerles el día de hoy de manera ilustrativa de cómo funciona el aparato del Estado y quién era ese monstruo o quién es ese monstruo de Tarek William Saab. Incomunicado, en el helicoide se pierde la noción de las fechas y de las horas. En condiciones normales son datos elementales. Siempre sabemos nosotros qué día es, siempre sabemos qué hora es, si no basta con tocar la pantalla del celular o girar la muñeca para ver el reloj. Esa imprecisión en algo tan simple es una de las primeras cosas que llama la atención al escuchar a Freddy Superlano contar el singular episodio de abuso de poder y de amedrentamiento del que fueron objeto él, Perkins Rocha y Viaggio Pilieri. ¿Por parte de quién? De Tarek William Saab. Singular por lo inútil, por lo sin sentido, porque en realidad ese tipo de cosas y otras peores fueron comunes en los tiempos de Tarek William Saab como fiscal general de la República. Menudo episodio oscuro, menuda etapa oscura. Superlano, exdiputado y dirigente de Voluntad Popular. Pilieri, dirigente del Partido Convergencia, exdiputado y exalcalde. Y Perkins Rocha, abogado y ex magistrado y representante legal del Comando con Venezuela, terminaron siendo vecinos en sus celdas de aislamiento en el helicoide, víctimas de la ola de persecución y represión más bestia del país y de detenciones arbitrarias que desató el régimen de Maduro tras la jugada maestra que dejó en evidencia la derrota de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Superlano, Pilieri y Rocha tenían en común haber formado parte de la maquinaria de apoyo y de coordinación puesta en marcha por María Corina Machado para poder impulsar la candidatura de Edmundo González. Eran, entonces, culpables. ¿Culpables de qué? De aspirar a un cambio democrático, suficiente para ponerlos en la mira de la dictadura. En esa área del helicoide ya estaba Freddy Superlano, a quien un comando de encapuchados apresó el día 30 de julio de 2024, apenas 48 horas de las elecciones. A Perkins Rocha lo secuestraron también hombres no identificados el 27 de agosto. Y a Viaggio Pilieri lo agarraron en Caracas luego de participar en una manifestación en contra de la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia que validó los cuestionados y los amañados resultados del CNE que avalaron la estafa de Maduro. Si bien no podían hablar con otros detenidos, ni con sus familiares, ni con sus abogados, al menos había un televisor para matar el insomnio del encierro o para potenciarlo con la programación de Venezolana de Televisión. Eso es lo que les permite el día de hoy calcular que la orden de afeitarse y de ponerse el uniforme de reos les llegó pasadas las 11 de la noche, ya que el trabajo periodístico comienza diciendo: alístense y afeítense, que los va a atender el comisario. Y a esa hora, así de sorpresa, podía ser algo o muy malo o poco esperanzador según se vea. Me dijeron: ponte la braga azul, que hay un jefe grande que quiere hablar contigo, recuerda Pilieri. Y hace una precisión del área. Nuestras celdas estaban una frente a la otra. Yo con Perkins y al frente estaba la celda de Freddy. A ese pasillo en el que estábamos le decían el pasillo de la muerte, porque allí estaba la celda donde murió Raúl Isaías Baduel. La instrucción les tomó desprevenidos a todos y vino acompañada de un movimiento intenso de custodios que iban y que venían afanados y hasta les facilitaron afeitadoras para esa ocasión. Nosotros pensamos que a lo mejor era algo del juicio, qué sé yo, alguna vaina, dice el artículo, ¿no? Tú estás en la expectativa ahí de que todos los días puede salir, cuenta Superlano. Nos afeitamos a los trancazos porque ahí no te dejan tener presto barba. Ellos mismos las buscaron, estaban diligentísimos ese día los tipos para que nos afeitáramos. Al salir, en la entrada del helicoide había un despliegue policial del SEBIN que Superlano calificó de brutal. Patrullas con luces encendidas, funcionarios encapuchados, todos por supuesto con armas largas, agitados. Bueno, imagínese usted el escenario. A los 3 detenidos les pusieron las esposas con las manos hacia adelante y los hicieron posar de pie, escoltados por agentes encapuchados para variar,
ante una pared donde está pintado ese búho que forma parte de la iconografía del SEBIN. Luego de las fotos tomadas bajo la mirada de al menos 2 comisarios importantes de ese cuerpo de inteligencia, los reos, sin saber para dónde irían, fueron conducidos al interior de uno de esos vehículos que se conocen internamente como las bambuchas. La bambucha es oscura por dentro, muy oscura, y tiene 3 secciones, 2 hacia los lados y una en el medio, explica Superlano. Y como éramos 3, te separan. Es un tipo de patrulla que utilizan para los traslados. Hay bambuchas pequeñas y hay bambuchas grandes. A nosotros nos llevaron en una grande. Ahí te meten, vas esposado y te bajan una barra que impide que te levantes. Biagio Pilieri fue el primero en abordar el vehículo. Me montaron en una bambucha, decía. Ahí no se puede ver nada. Solo hay unos huecos pequeños para que entre el aire y para que las personas que lleven adentro no se asfixien. Me meten y luego abren las puertas y entran 2 personas. Uno dice, soy Perkins, y el otro dice, soy Freddy. Así salieron del helicoide. Por supuesto, sin poder ver por dónde rodaba la caravana policial, sin ni siquiera verse las caras entre esa oscuridad de la bambucha, desorientados, hasta que uno de ellos pudo identificar algo en las sombras y soltó: estamos en el centro de Caracas. Cuando salieron del vehículo, resultó que estaban en un sótano, acompañados por los comisarios y también por los agentes ya sin capuchas. Avanzaron esposados y los subieron en un ascensor hasta la antesala de unas oficinas. Allí los separaron para asegurarse de que no hablaran entre ellos. Comenzaba una función de medianoche, una función, ya va a escuchar, demasiado oscura. Al bajarnos, nos montaron en un ascensor hasta el penthouse, explica Pilieri. Ahí supimos que estábamos en la fiscalía. A uno lo llevan por un lado, a mí me llevan para el otro, y de repente veo que pasa este carajo, eso dice el artículo, sin saludar a nadie, con su cara de trasero. Voy a edulcorar esa palabra. Ni siquiera saludó a los comisarios y se metió para una sala. Ese carajo del que habla Superlano era Tarek William Saab. A la oficina donde se instaló el fiscal general, llevaron primero a Perkins Rocha. Por su ubicación en la antesala, Superlano lo pudo escuchar, o pudo escuchar retazos de la conversación, mejor dicho, de los gritos de Tarek William. Y, por haber estado también allí más tarde, pudo describir la situación. Hay que imaginar a Perkins Rocha sentado frente a un fiscal que no tiene ni la mitad del conocimiento en materia de leyes ni la experiencia acumulada por él. Un funcionario sostiene un teléfono para grabar sus palabras y otro se encarga de registrar sus reacciones, pero en video, con una cámara instalada en un trípode. Dentro de esa sala había por lo menos 3 o 4 fiscales, hace memoria Superlano. Estaba como el segundo a bordo de la fiscalía, no recuerdo su nombre, decía, yo lo vi muchas veces, junto a Tarek. También había gente allí con unas laptops tomando nota, otros como testigos, y con nosotros entraba uno de los comisarios. Superlano conjetura que en determinado momento el interrogatorio a Perkins Rocha derivó en una discusión legal en términos muy exaltados. Yo escuchaba, cuenta, que el tipo gritaba, lo insultaba, le daba golpes a la mesa. Y también recuerda que Tarek William Saab acusaba a Perkins Rocha de ser un terrorista, que le gritaba que no le faltara el respeto. No sea cínico, le decía, mientras que golpeaba la mesa. Hasta unos 40 minutos más tarde, le tocó el turno a Biagio Pilieri. Desde su silla, Superlano escuchó nuevamente alterarse al fiscalito del Photoshop. En la sala había un largo mesón con 6 personas, cada uno con una computadora. Son los recuerdos de Pilieri. También había una cámara encendida y estaba una persona que caminaba de lado a lado, y ese era Tarek William Saab. Pilieri resume así la conversación. No tengo mucho tiempo, te voy a hacer 2 preguntas, decía el fiscalito. ¿Dónde está María Corina Machado? No lo sé, respondió. Eso es imposible. Tú eras cercano. ¿Dónde está? No lo sé, volvió a responder. Por tercera vez, ¿dónde está María Corina Machado? Volvió a responder. Si lo supiera, tampoco se lo diría. ¿Dónde están las actas? No lo sé, pero son las mismas que ustedes tienen. A lo que Tarek respondía, las que ustedes tienen son falsas. Vamos a grabar un video en el que vas a decir que las actas son falsas. La respuesta fue, no lo voy a grabar, porque no son falsas. Pues
Ya sabes lo que te viene, dijo Tarek. Retírenlo. Cuando entró Freddy Superlano, el fiscal pidió que le quitaran las esposas. Un detalle de pretendida benevolencia antes de comenzar la grabación con el clásico diga su nombre y su apellido. A mí nunca me interrogó nadie de la fiscalía, cuenta hoy Superlano. Siempre me interrogó un agente del SEBIN. En este interrogatorio, también hecho por Tarek William Saab, todo apuntó igualmente al asunto de las actas, que dónde estaban, que él tenía que saberlo. Mire, señor fiscal, de actas no me hable, porque cuando fueron a presentarlas ya yo había caído preso, explicó. Superlano le recordó que a él lo detuvieron a los 2 días de las elecciones y lo dejaron aislado. Yo no sé de actas, pero además lo de las actas no es ningún secreto, porque las actas las entrega el mismo funcionario del CNE. La misma máquina te las da y se la dan a los testigos. Eso no es ningún secreto, eso no es un documento que sea privado, es un documento público. Bueno, pero aquí tenemos un grupo de Signal donde está hablando Lester Toledo de que va a presentar en una rueda de prensa las actas. Sí, una rueda de prensa que iban a dar el martes cuando yo caí preso. Respondió. ¿Tú sabes dónde están las actas?, preguntaba Tarek insistentemente. Es que las actas las tienen los testigos. Entonces, ustedes forjaron las actas, ¿no? Ningún acta se forjó. Eso se puede saber por el código QR. Ustedes lo pueden saber. Para eso es el código QR, para evitar que se forjen, porque ahí se identifican los elementos de transmisión y de la propia máquina que emite esa acta. Eso es una huella digital. Tarek le gritaba y trataba de enredarle, cuenta él, y después le hacía preguntas capciosas. Me preguntó, ¿tú reconoces al CNE? Claro, si participé en la elección, lo estoy reconociendo. ¿Y reconoces al Tribunal Supremo de Justicia? Claro. Cuando me inhabilitaron de manera injusta, fui al TSJ a solicitar un amparo. Pero también se dio una discusión porque ese interrogatorio lo estaban haciendo sin que nosotros tuviésemos derecho a la defensa. Es decir, no estaba ni el defensor público que ellos me impusieron. Las cosas del fiscalito, ¿no? Vaya, vaya. El propio fiscal, que es el que supuestamente tiene que ser el garante de eso, estaba incumpliendo la norma. Eso es el chavismo. Al solicitar la presencia de su abogado, o al menos de la defensoría pública asignada, la respuesta de Tarek William Saab fue negarle ese derecho porque, desde su punto de vista, los tres eran promotores de la inestabilidad del país. O sea, el fiscal estaba cometiendo un delito con nosotros, explican, porque supuestamente nosotros habíamos cometido otro delito, justificando una cosa con la otra. Ese es el nivel. Estima Superlano que aquello terminó alrededor de las 4 de la madrugada. La sensación de los tres era de haber vivido un absurdo. No entendían la razón ni la intención de ese interrogatorio. Estaban confundidos, pero no solo ellos. Y le soltaron la pregunta a los comisarios de la policía, y uno de ellos rompió el silencio habitual en el ascensor y les contó que nunca había visto algo así en todos sus años de servicio. Un fiscal general conduciendo un interrogatorio irregular, exaltado a medianoche. Era como para amedrentarlos, dijo. Nos hizo salir a esa hora para grabarnos, para pegarnos 4 gritos en medio de su gente, a ver cómo nos atemorizaba, razona Superlano, y no sé qué quería él, qué quería que dijéramos, que reconocíamos a Maduro, que era el presidente o algo así, no lo sé, no entiendo. Pero aquello fue un despliegue, como si estuviesen trasladando al Chapo Guzmán para llegar ahí y el tipo pegándole gritos a todo el mundo, tratando mal incluso a sus propios funcionarios. Déspota, todopoderoso, y todo el mundo ahí asustado, ¿no? Bastaba obviamente que el tipo dijera alguna cosa para que te metieran preso, hasta a ellos mismos. Pero fue una cosa inútil. El porqué de eso es algo que nos lo hemos preguntado Diallo, Perkins y yo, decía Superlano, tantas veces. Le pregunta el periodista, ¿no crees que eso haya sido para congraciarse con alguien? Para mostrarle un video de ustedes a Maduro, por ejemplo, preguntaba Alejandro. Bueno, ahora que me preguntas, recuerdo que algo así nos dijeron en el ascensor. Ese lo que quiere es jalarle mecate a algún jefe, porque esto nunca lo habíamos visto. Esos días, Tarek estaba siendo el más radical de todos. No sé si para ganar indulgencia o credibilidad o qué sé yo, porque nosotros éramos unos presos muy presionados.
éramos como las joyas de la corona en esa cárcel, donde nunca tuvimos ni visitas ni llamadas. Fue todo un show, sin propósito, quizá, para alimentar su ego. No lo sé, decía. La posibilidad de que el episodio y la frustración del fiscal al no conseguir nada para mostrar realmente tenga una explicación en la necesidad de ganar unos puntos con sus jefes resulta hasta razonable. Porque el episodio ocurrió en el año en el que vencía su periodo frente al Ministerio Público, y un buen golpe de efecto seguramente ayudaría a que lo mantuvieran en el cargo. ¿Lo recuerda usted? Momento crítico de la carrera de Tarek, de la carrera delincuencial. Pero no le hizo falta. Tarek William Saab fue ratificado en su puesto por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, el 31 de octubre de 2024. El interrogatorio a Superlano, a Pilieri y a Rocha debió ocurrir 1 o 2 meses máximo antes de esa fecha. Le correspondía ejercer a Tarek hasta el 2031. Pero, bendito pero, el destino de todos cambió el 3 de enero con la extracción de Maduro y de Cilia Flores. Y en ese nuevo escenario, como se ha visto, el Rodrigato removió a toda la gente del dictador para poder ubicar a los suyos. El 25 de febrero de este año, Tarek William Saab presentó su renuncia a la posición de poder que ocupaba desde 2017. No lo jubilaron, qué raro. De haber logrado forzar la espuria confesión que buscaba, que también era un delito e inválida además, lo hubieran mantenido en su despacho. Es posible, dice el periodista, pero se topó con 3 tipos indoblegables, termina diciendo el trabajo periodístico de Alejandro Hernández. Sin embargo, yo personalmente, Augusto Navarro, no creo que fuera así. Recordarán los más habituales de este canal que de las poquitas cosas en las que yo me he aventurado a especular como tal, ha sido precisamente la remoción de Tarek William Saab. Porque el del cinismo necesitaba sí a un tipo tan nefasto y tan oscuro como Tarek, pero que fuera leal a ellos. Y eso, al día de hoy, es precisamente Larry Daboe. Y recuerda usted aquel video que pretendía ser una pieza de propaganda a favor del emprendimiento del venezolano, que supuestamente impulsa el régimen chavista, pero que terminó siendo literalmente la muestra de la crisis que atraviesa la educación en Venezuela. Me refiero a aquel video en donde Delcy Rodríguez, en su condición de vicepresidenta ficticia de la República, abordaba a un emprendedor que atendía un puesto ambulante de ventas de chicha. Ahora lo recuerda seguramente, ¿verdad? Pues bien, si no, mírelo. Bueno, aquí estamos, en las Chichas Mili, en Mili. Puerto Ordaz. Un emprendedor, el señor Jorge Antonio, se llama como mi papá. El señor Jorge Antonio montó este emprendimiento de chicha y bueno, queríamos saber cómo le está yendo, señor Jorge Antonio, cuéntenos. Bueno, ¿Le voy a poner canela? Sí, póngale un poquito ¿Y de leche canela condensada? y un poquito de leche condensada. Pues, Eso. vamos. Esa es la mía, acuérdense que esta es la mía. Ese es para usted. Sí, digamos, Ahí está. este emprendimiento comenzó en el 2020. Yo soy profesor también de un liceo y con la situación y la cuestión que no decidimos entonces de manera familiar emprender con la chicha. Arrancamos con un carrito, 2 termos, ya ahorita con un financiamiento que nos dio el Banco Bicentenario, tenemos 3 carritos, ya tenemos 6 termos, tenemos una licuadora industrial y entonces bueno, ahí estamos, apalancándonos al Banco Bicentenario. Salud. Con la situación que no... ¿Qué podía decir ese pobre señor para no terminar en una cárcel o en un escenario dantesco como el que acabamos de narrarle? Y casos como el del señor José Antonio abundan en el país. Porque hay crisis que hacen ruido y hay crisis que se instalan en silencio hasta que, cuando finalmente se hacen visibles, ya es demasiado tarde para corregirlas sin que haya consecuencias profundas. La educación en Venezuela pertenece a esa segunda categoría, un deterioro progresivo, constante, que no explotó en un momento específico, sino que fue vaciándose poco a poco, profesor por profesor, aula por aula. Hoy, ese proceso tiene cifras que ya no pueden maquillarse con discursos. La Federación Venezolana de Maestros habla de un déficit de 250.000 docentes, una cifra que el propio Ministerio de Educación, por supuesto, intenta relativizar, aunque admite que no hay suficiente personal para cubrir todas las plazas. Más allá de la disputa por el número exacto, lo relevante es la tendencia. El sistema educativo venezolano está operando con menos docentes de los que necesita y lo está haciendo desde hace
Años. Pero lo verdaderamente grave no es el déficit actual, solamente es el futuro. Porque una investigación académica concluye que al ritmo de hoy, Venezuela necesitaría al menos 50 años para cubrir la falta de profesores graduados. Y esa cifra no es un cálculo alarmista, es una proyección basada en un dato mucho más contundente: la caída del interés por la carrera docente. En apenas 15 años, las matrículas en educación pasaron de más de 100.000 estudiantes a menos de 30.000. Y el número de nuevos inscritos cayó en un 87%. Eso no es una crisis de oferta, es una desaparición progresiva de la profesión. ¿Y por qué? Porque nadie quiere ser maestro en un país donde ser maestro, y que lo diga un maestro, implica empobrecerse lamentablemente. El salario docente, en el mejor de los casos, ronda unos $18 mensuales, el más bajo de toda América Latina, por supuesto. En algunos niveles incluso es menos, y ese dato, más que cualquier análisis técnico, explica todo lo demás. Explica la migración masiva de profesionales, explica por qué miles abandonaron las aulas, explica por qué quienes se quedan no pueden sostener una jornada laboral completa, explica la chicha y el emprendimiento del señor. Porque aquí aparece uno de los conceptos más surrealistas que se ha producido en el modelo chavista: el horario mosaico. Dios mío. Un sistema donde los profesores asisten solo algunos días a la semana porque simplemente no pueden costear el transporte ni tampoco la alimentación para cumplir con su jornada laboral completa. Imagínese usted lo que le estoy diciendo. Es decir, el sistema educativo no se adapta al estudiante, se adapta a la precariedad del docente. Y mientras eso ocurre, el discurso oficial insiste en que el objetivo es que los estudiantes tengan a todos sus profesores y horario a tiempo completo. La frase, por supuesto, en otro contexto sería bastante obvia, pero en Venezuela es prácticamente una meta aspiracional. Porque lo que vemos no es solo un problema laboral, es otro de los grandes problemas estructurales a los que el chavismo nos ha sometido durante años. Porque cuando un país pierde a sus maestros, no pierde solo personal, pierde capacidad de futuro. Un sistema educativo, señores, sin docentes suficientes, obvio que no puede garantizar la calidad, pero tampoco la continuidad. Y cuando además se comienza a reemplazar a profesionales por voluntarios que no tienen la formación adecuada, el problema entonces deja de ser cuantitativo de números y se vuelve cualitativo. No es solo que falten maestros, es que los que están siendo sustituidos no cumplen la misma función. Esto impacta de forma directa en los sectores más vulnerables, donde la educación pública es la única vía de movilidad social. Cuando ese sistema falla, lo que se rompe no es solo la enseñanza, sino la posibilidad misma de salir de la pobreza. Y aquí es donde la narrativa del poder vuelve a quedarse corta, porque se puede hablar de crecimiento económico, de inversión extranjera, de recuperación productiva, pero ninguna de esas variables tienen sentido si el sistema educativo está en retroceso. ¿Verdad que no? Porque no hay economía que se sostenga en el tiempo sin capital humano, y no hay capital humano sin que tenga educación. El problema es que esta crisis no genera el mismo impacto mediático que otras. No tiene la inmediatez, por ejemplo, de un apagón en su casa, ni tampoco la visibilidad de una protesta masiva. Es una especie de crisis lenta, silenciosa, que se acumula en generaciones que reciben una formación cada vez más limitada. Y va allí, como una gotica. Y por eso es que esta crisis es mucho más peligrosa. Porque cuando finalmente se manifiestan sus consecuencias, ya no hay forma rápida de poder corregirlas. Al final, Venezuela no solo enfrenta un déficit de docentes, enfrenta algo mucho más profundo: la pérdida progresiva de su capacidad de formar a los que deben reconstruir a nuestro país. Atentaron contra el futuro. Porque cuando enseñar se convierte en una forma de sobrevivir mal, el problema no es que falten los maestros, es que el país dejó de ser un lugar donde vale la pena ser un maestro. Les recuerdo que hemos creado ese canal de difusión en WhatsApp, ya que muchos de ustedes nos decían constantemente de que no le llegaban los mensajes, las notificaciones de YouTube cuando sacábamos nuevos videos.
Te invito a que formes parte de este canal de difusión de WhatsApp, ya que por allí le avisaremos a toda nuestra comunidad cuando en este canal saquemos un nuevo video, cuando vayamos en vivo en el canal de República, como esta tarde o esta tarde-noche, o cuando hagamos un programa en Apolítico Live. Así que gracias por ser parte de la comunidad, a quienes ya se unieron y a quienes no, únete a nuestro canal de difusión. El link te lo dejo fijado en la caja de comentarios, o sea, lo vas a ver allí de primerito, el primer comentario que hay, además firmado por nosotros. El programa me quedó un poquito largo, así que voy a dividirlo y la siguiente parte de la información se las voy a traer en el programa de mañana. Señores, basado en lo que ustedes miran, en lo que comentan, con lo que interactúan, lo que disfrutan, lo que pasan tiempo viendo, YouTube nutre su algoritmo de manera tal que si usted hace clic en este momento aquí, ese video tiene información que le va a interesar y mucho. Así que lo invito a verlo. Y también lo invito a vernos esta noche en directo junto a mi hermano Melanio Escobar en el canal de República. También le dejo el link en la caja de comentarios. 7 de la noche, pasamos lista. Libertad o nada, porque seremos libres.